Arratsalde on guztioi. Bienvenidos. Welcome to Euskaltzaindia, Euskaltzaindia. Hemen zaudete euskararen etxean, Euskaltzaindian, zuen etxean. Eta guretzat, plazer eta atsegin handia da zuek hemen gure artean hartzea. Zuek besterik gabe guretarrak zaretelako eta gurekin batera partaide zaretelako euskararen komunitatean. Euskararen komunitate honek Euskaltzaindiarentzat aurten esan nahi berezia dauka. 100 urte betetzen ditu Euskaltzaindiak, bere sorreratik bertatik, euskararen alde eta euskararen mesederako lan eginez. 100 urte horietan denetarikoak, guztietarikoak ikusi izan ditugu. Ikusi izan ditugu gerrak, ikusi izan ditugu monarkia, ikusi izan ditugu diktadurak, ikusi izan ditugu demokraziak, denetarikoak ikusi izan ditugu. Baina euskaldunok beti izan dugu gure ahomietan euskara bera, gure hizkuntza. Euskara bera baita beste gauza askoren artean, baina bereziki euskaldun egiten gaituena. Eta euskara bera alakoa izanik, sinistu izadazue, niretzat garrantzitsua, oso garrantzitsua dela gaur zuek hemen hartzea eta aldugun neurrian bintzet loturak eta bestelako, nik esango nuke harremanak izatea diasporarekin. Beharrezkoa baita euskararentzako eta euskarak sinistu bere etorkizunaren zati esanguratzoa jokoan daukala zuen bitartez. Gaur, nik esango nuke gaur egunean errezago dela gure arteko harremanak. Errezagoa direla besteak beste teknologia berriak hortxe ditugulako. Baina teknologia berrien gainetik buruz buruko harremanetan, hartu emanetan, horretan dago garrantzia, horretan dago giltzarria. Zuen etxera etorri zarete, baina ez bakarrik Euskal Herri oso honetara, Euskaltzaindian, euskararen etxean, zuen etxean zaudete, zuen edo zuekin lan egiteko oso prest gaude, eta jakin ezazue, beti euskara eta beti Euskaltzaindia prest egongo dela zuei laguntzeko eta nola ez zuen laguntza ere jasotzeko. Para mí, como presidente de la Academia de la Lengua Vasca, es un auténtico honor y un placer recibiros hoy aquí. Y además recibiros en Euskaltzaindia, en la casa del euskera, en la casa de todos los vascos, tanto vivamos en Euskal Herria como fuera de ella. Probablemente muchos de vosotros habréis oído hablar de Euskaltzaindia y quizás algunos no tengan tampoco una idea muy clara de la labor que nosotros hacemos. Este año conmemoramos los 100 años de nuestra creación. 100 años en los que hemos tenido que trabajar en climas muy distintos, en situaciones muy diferentes, pero en los que siempre hemos mantenido como una constante aquella divisa que nos dejaron nuestros fundadores, Ekin eta Jarrai. Y con aquella divisa nos dejaron dos preocupaciones fundamentales para el euskera. La primera, proporcionar las herramientas, los útiles lingüísticos necesarios para que el euskera fuera una lengua culta y un instrumento de comunicación entre todos los vascos, sin distinción de fronteras, sin distinción de dialectos, sin distinción de ideologías, sin distinción de formas de pensar. Y la segunda, una preocupación que yo diría que todavía hoy está ahí y a veces incluso se podría ver que se acrecienta, una preocupación por la utilización social del euskera, porque el euskera siempre esté en nuestros labios, porque el euskera sea una herramienta de comunicación entre todos los vascos, estemos donde estemos. Por eso, cumplir este centenario y recibiros aquí, vuelvo a deciros, es un honor y una alegría. No siempre tenemos la posibilidad, efectivamente, de poder hacerlo. Hoy esa posibilidad se ha producido
estamos todos aquí y creo que es fundamental que todos recordemos que el euskera, estemos en Euskal Herria, estemos fuera de Euskal Herria, es algo de todos. Es uno de los elementos importantes de nuestra identidad. Es algo que nos hace vascos. Lo conozcamos o no lo conozcamos, pero sobre todo, por encima del conocimiento, si lo amamos, si lo queremos, si procuramos transmitirlo, estaremos efectivamente formando parte de esa comunidad en la que, vuelvo a deciros, estamos todos. No solamente estamos los académicos, no, los académicos formamos parte de, efectivamente, esta institución que tiene como obligación esto, pero difícilmente los académicos podríamos realizar nuestra labor si luego no transmitiésemos, no socializásemos lo que nosotros hacemos y eso no tuviese un beneficio inmediato dentro de la sociedad vasca y de los vascos en general. No voy a continuar porque creo que el programa está suficientemente cargado. Sí quiero recordaros que Euskaltzaindia está abierta a trabajar con vosotros. Euskaltzaindia y el euskera en general, Euskaltzaindia no es sino un instrumento para el avance del euskera. Os necesita. Y en cuanto que os necesita, y en definitiva, y en la medida de lo posible, y a vuestro requerimiento podemos ayudaros, sabed que nuestro compromiso es firme para ir concretando puntos de trabajo común que, independientemente de los que efectivamente tenéis con las autoridades vascas, en el campo del euskera os puedan resultar útiles. Ese es mi mensaje. Mi mensaje hoy es que por encima de diásporas, por encima de fronteras, por encima de los lugares donde vivamos, de los lugares donde convivamos, de los lugares donde nuestras familias, donde efectivamente estamos con nuestras familias, sepamos que el euskera es un elemento que nos une, es un rasgo que nos une, que todos compartimos y que en la medida en que esta academia intenta siempre defender esa lengua, defender ese ser vasco a través de la lengua y sobre todo promocionar su uso social. Sin el euskera difícilmente seríamos vascos. Con el euskera, aunque a veces, aunque no lo hablemos, o lo comprendamos, lo amemos, lo transmitamos, con el euskera estoy seguro que seguiremos siendo vascos. 100 años para Euskaltzaindia. A ver si los próximos 100 años también el euskera está en nuestros labios. Muchas gracias. Eskerrik asko.